Puse acá. Las primeras tres propiedades que puse sobre la suma son propiedades que me gusta contarlas porque por una cuestión estética. La suma tiene las propiedades que queremos que tenga. La suma es conmutativa. La suma tiene un elemento neutro. Acá estamos hablando de suma de subespacios. ¿Hay algún subespacio que puedo usar para sumar y que me dé siempre lo mismo? Sí, el subespacio que tiene solamente el cero. La suma es asociativa. Me faltó una, la voy a agregar. La voy a poner como 5. Pero la propiedad más importante son la 4 y la 5. Que S está incluido en S más T y que T está incluido en S más T. Siempre pasa eso. Porque, ¿cómo es un vector que pertenece a S más T? Se escribe como alguien de S más alguien de T. Entonces, ¿los vectores de S se pueden escribir como alguien de S más alguien de T? Sí, poniendo acá un 0. Entonces, los vectores de S están adentro de S más T y lo mismo para los vectores de T. Así que esa es una inclusión como entre comillas medio obvia. Eh, entonces la propiedad más nueva, la más importante, la novedad acá es esta. Que eso se puede decir de una manera elegante, pero no sé si se va a entender mucho. A ver, lo voy a escribir y ustedes lo interpretamos ahora. S más T es el menor subespacio. Esta es la... Bueno, Sí. la 5 que sería como así como una definición de la base mágica también, se No. podría decir. A ver, déjame pensar. No. O sea, vos sabés que S está incluida dentro de S más T. Eso quiere decir que vas a poder conseguir una base de S más T que contenga la base de S. Pero no cualquier base de S. No sé. Veo la corrección, pero no sé si es exactamente lo mismo. Claro, por eso es S mayúscula lo que aparece acá en la propiedad. O sea, no sería como un vector No, perteneciente es a el S subespacio porque, entero. claro, Bueno, la propiedad 4 me dice que si yo tengo dos subespacios que están en W, entonces la suma de los dos subespacios tiene que estar en W. Entonces, si hay alguien que contiene a S y a T, es como si tuviéramos esto, miren. Tengo S y T, que están adentro de alguien, que es W. Bueno, entonces S y T, ambos están adentro de esto, que se llama S más T. S más T tiene que estar adentro de W. Esa es como más o menos la idea. Está mal graficado, pero esa es más o menos la idea. Porque S y T comparten mínimo el cero. Pero bueno. Y la otra aclaración que quería hacer es que todo esto es para suma común. Si además la suma fuera directa, también se cumple. Eso no habría ningún problema. Si las sumas fueran directas. Lo que no hay acá es, no hay opuesto. No hay alguien que yo pueda sumarle a S para que me dé el neutro de la suma. Eso no va a pasar. Así que acá eso no. Lo borro. Bueno, vamos a los ejercicios. Estos ejercicios todos se pueden traducir en conseguir una base mágica. Por eso es tan importante. Entonces, acá quiero que me miren las manos. Si yo tenía S y T y calculaba la intersección y la intersección me daba solamente el cero, juntaba y tenía la base mágica de la suma directa. Si no me daba la intersección el cero, entonces hacía así. Y me quedaba la intersección acá en el medio y después la base de S y la base de T. O sea que si S intersección T me da solamente el cero, la base mágica de S más T es base de S, base de T. Si S intersección T es distinto de cero, base de S más T sin suma directa es base de S, base de T. Esa es la moraleja acá. Te lo resumo así nomás de la primera parte de la clase. Y ahora el ejercicio dice, sean S y H subespacios, hallar T tal que S más T sea H. Acá tenemos la clave. S más T tiene que ser H. Entonces, si yo quiero conseguir una base de H, como H
es la suma directa entre S y T, yo puedo afirmar que esto va a ser base de S y base de T, ¿no? Ese es el primer razonamiento que hago. Ahora, la pregunta es, ¿qué dimensiones tengo? Entonces, ¿cuál es la dimensión de S? ¿Quién me dice? Dimensión 4. No, acá está S. Ahí. Tiene un generador no nulo, por lo tanto ese único generador es LI. Así que forma una base. ¿Y la dimensión de H? Tiene dos incógnitas. ¿Y entonces la dimensión cuál es? En teoría tenías que sumar la dimensión de S Sí. más las dos que tenés de la... Bauti, ahí te estoy contestando a tu comentario. El teorema decía, estamos en R4, es el rango de la matriz que me define el sistema de ecuaciones más la dimensión del subespacio H. Entonces, este sistema de ecuaciones está escalonado, medio raro, o sea, es una ecuación, está escalonado, así que esto vale 1. Así que la dimensión de H es 3. 3. Entonces, momento, voy a ocultar eso que todavía no lo necesitamos. Así que nuestro planteo hasta ahora, esa cosa que escribí ahí, ahora la mejoro y digo esto. La base de H tiene que tener 3 vectores, porque me dicen que H tiene dimensión 3. Y el pedacito de la izquierda tiene que ser la base de S. S tiene dimensión 1, así que esta tiene que ser la base de S. Y yo acá voy a tener lo que sea que invente como T. Mi objetivo es conseguir quién es eso que va ahí. Entonces, la base de S tiene un solo vector, lo pongo 2, menos 1, 0, 0. Así que el procedimiento para terminar el ejercicio es este. Voy a escribir cómo se termina el ejercicio. Extiendo la base de S a una base de H y los vectores que usé para extender serán la base del T buscado. Listo. Eso es lo que nos resuelve el ejercicio. Entonces logramos traducir el enunciado S que está ahí de sean S y H, hallar T, tal que S más T me da H, en conseguir una base. ¿Cómo se consigue la base? Haciendo la extensión. ¿Qué pasó con esa línea? Ahí está. Entonces tenemos que agarrar la base de S y extenderla a una base de H. ¿Cómo se hacía para extender la base de S a una de H? Lo tenemos acá. De hecho, justo de casualidad, no sé si tan casualidad, con las mismas letras. Hallar una base de S, conseguir alguna base prima de H, verificar que se da la inclusión y después hacer la cuenta de la extensión. Tenemos que seguir esos pasos. Entonces, paso número 1, conseguir una base de S. Ya lo tenemos. Paso número 2, verificamos que S esté incluido en H. Entonces acá voy a poner, verificamos que S esté incluido en H. ¿Cómo se hacía para verificar que un subespacio está dentro de otro? Que los generadores de S pertenezcan a H. Entonces, eso va a suceder solo si el único generador de S pertenece a H. Y para pertenecer a H, x3 más x4, x3 menos x4 tiene que dar 0. La tercera coordenada menos la cuarta tiene que dar 0, se cumple. Así que S está incluido en H. Así que ahora el paso siguiente es hallar alguna base de H. Y acá lo hice, ¿ven? La base de H, H está definido por la ecuación x3 menos x4. Yo armé la matriz de Gauss y entonces me queda que el valor principal es x3, así que despejo y me queda x3 es igual a x4. Y todo el vector genérico de H va a quedar en función de x1, x2 y x4.
Entonces agarré ahí el vector genérico de h y donde dice x3 puse x4. Lo separé como algo por x1 más algo por x2 más algo por x3. Acá tengo la base de h. Entonces es base porque generan, esto que está acá me dice que son generadores, generan y es la cantidad correcta. Entonces tenemos una base de h. Ahora la pregunta es cómo hacemos para extender. Y ahora no podemos hacer lo que yo hice al principio de la clase. A ver, déjenme pensar, porque hice dos maneras distintas. En este ejercicio, vieron que teníamos que extender la base de la intersección a una base de S. Y acá lo ¿Solo hicimos. puedes repetir la última parte porque me perdí? ¿Cuál parte? Cuando empezás a armar la base de H, creo que sí. Ujú. O sea, lo que hice fue resolver este sistema, solo que el sistema era repago porque era x3 menos x4 igual a 0. No, no, lo que sigue, lo que sigue. Entonces tengo la base de h. O sea, pasé a generadores y entonces estos tres generadores forman una base porque tengo la cantidad correcta. Habíamos dicho más temprano que la dimensión de h era 3. Entonces si le conseguí tres generadores, generan y es la cantidad correcta, listo. Ahí te digo, gracias. Entonces yo lo que decía es, ahora tenemos que hacer el proceso de extender la base de S a una de H. Y acá nos había tocado hacer ese procedimiento dos veces, extender la base de la intersección a una base de S. Entonces habíamos hecho así. Y acá hicimos lo mismo, pero como teníamos un vector y había que agregar uno solo, usamos este truquito de hacerlo a ojo. Ahora no puedo hacer ese truquito. ¿Por qué? Porque al de la intersección, al de S, que es este, le tengo que agregar dos cosas para llegar a una base de H. Entonces cuando tengo que agregar dos cosas y llegar a 3, chequear la independencia lineal no se puede. A ojo. No me sale mirando los vectores. No puedo ver si son múltiplos. Entonces hay que hacer el procedimiento que está escrito acá, como lo hicimos en el ejercicio aquel. Pongo la base del subespacio chiquito y del otro lado pongo alguna base del subespacio al cual quiero llegar. Y yo quiero, de estas cuatro columnas, quedarme con tres que sean LI, pero incluyendo a la primera. Entonces, por ejemplo, me quiero quedar con estas tres, o me quiero quedar, tirar esta y quedarme con esta y aquella, y ignorar la última. Bueno, quedarme con tres de esas cuatro, pero sí o sí quedarme con la primera. Entonces acá ya lo traje escalonado, y en dos pasos queda escalonado, y los valores principales quedan ubicados así. Eso quiere decir que, sacando esta columna, esas tres que me quedaron son LI. Acá fíjense que no escribí, como lo hice en el ejercicio aquel, que es poner ceros, como para checar la independencia lineal. Si yo pusiera todos ceros, estaríamos viendo si esos vectores son LI o LD. Entonces, bueno, acá los agrego. Uy. 0, 0, 0, 0. Entonces, el primer vector, que es el de la base de S, junto con el primero y el tercero de la base de H, los tres me quedan LI porque estoy ignorando esta columna. Ahora, si yo en vez de ignorar esa columna, ignorara esta, entonces este cuadradito que está acá pasaría a estar acá. Y entonces me quedaría con la primera, la tercera y la cuarta. Lo voy a hacer siguiendo el camino tradicional, pero quiero que vean que la otra opción era elegir la primera columna, la tercera y la cuarta. Ahora voy a elegir la primera, la segunda y la cuarta. A ver, también la cuarta, sí, la cuarta sí o sí debe La estar. cuarta sí o sí. Entonces vamos a escribir eso. Este vector o esta columna sí o sí. Y acá podríamos decir alguna de las dos. Está escrito medio mal. Voy a poner una sola de las dos. Entonces ahora la base de h que queríamos tiene al vector de S, 2 menos 1, 0, 0, y al primero de h, que es el primer canónico, y al último de la base de h, 0, 0, 1, 1. Entonces,
Acá tengo la base de S. Logramos terminar este procedimiento en modo enunciado viejo, que es extender la base de S a una de H. Pero ahora, a los fines de resolver este ejercicio, ahí tenemos el T que buscábamos. Esta es la respuesta. Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, la magia de estos ejercicios que vamos a hacer ahora y que nos van acercando al ejercicio 3 de parcial es saber qué base me está pidiendo. ¿Cómo lo puedo plantear como un ejercicio de hallar una base mágica? Ahora les muestro para que chusmeen los ejercicios de... Ah, lo cerré. No, este no quiero. Acá estaba mirando los ejercicios 3 y a medida que hagan los ejercicios que les voy a dar para hacer para el martes, ya pueden hacer los ejercicios 3 de parcial, salvo este que tiene el piquito ese de ortogonal. Ese no lo pueden hacer. Pero este que está acá, ahora vamos a hacer uno casi igual a este. Ahora vamos a hacer uno casi igual a este. Más o menos por ahí va la idea. Estos ejercicios 3. En algún año el ejercicio 3 y el 4 aparecen en orden contrario. Si habla de coordenadas, es el ejercicio que vamos a aprender a hacer el miércoles. Así que por ahora pueden hacer los ejercicios 3 estos de hallar un subespacio tal que no sé qué cosa. Este primero que acabamos de hacer es como el primer acercamiento a esos ejercicios de parcial. No sé si alguien se quedó con alguna pregunta sobre la resolución. Vamos al siguiente a ver qué cambia, pero el siguiente es muy parecido. Dice hallar T tal que S más T es W. Y en este caso, acá debería decir B. Me olvidé de modificarlo. S es este vector y W es todo R3. Entonces de vuelta, si yo quiero hablar de una base de W, como W es S suma directa T, la base mágica va a tener un pedazo de base de S y otro pedazo sin tocarse de base de T, porque están en suma directa. Ahora hay que mirar las dimensiones para saber qué tamaños, cuántos vectores tengo en cada pedacito. Como W es igual a R3, la dimensión de W es 3. Y como S es S generador y nada más, y es distinto de 0, la dimensión de S es 1. Entonces ahora yo quiero conseguir una base que sea el de S, dos vectores más, y llegar a una base de W que sería R3. Entonces ahora lo podríamos reescribir nuestro ejercicio como extender la base de S a una base de R3. Y acá no nos dice con qué vectores hay que hacerlo. Fíjense que antes queríamos llegar a una base, nuestro objetivo era completar hasta llegar a una base de H. Entonces tuvimos que usar vectores de H, por eso necesitamos alguna base de H para poner acá y elegir entre vectores de H. Ahora quiero llegar a una base de R3. Entonces, si miramos el procedimiento del ejercicio anterior, conseguimos una base de S. Primer paso. La base de S es el 1 menos 1, 2. Buenísimo. Ahora, S está incluido en W. Y sí, es obvio porque esto es R3. Así que ahí no hay nada que pensar. Y cuando me dice conseguite alguna base de W, como antes conseguíamos una base de H. Ah, este es el A. Porque este, bueno, no importa, era una esta. Antes queríamos acá tener un H. Conseguíamos una base de H. Ahora es W, pero W es R3. Entonces, ¿quién es una base de W? La base canónica. Entonces voy a elegir algún vector de la base canónica. Esto lo voy a poner acá abajo. E1, E2,
E3. Entonces la pregunta es, ¿qué vectores de la base canónica puedo poner ahí para que los 3 vectores sean LI? Esa es la pregunta. Y la respuesta, bueno, hacemos lo mismo que hicimos antes. Agarro la base del subespacio con el que arranco, base de S, y acá pongo una base del subespacio donde quiero llegar. Pongo la canónica. Siempre que ponía la canónica me aparecía una identidad, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y extiendo con ceros porque quiero chequear que esos 3 vectores, el de la base de S junto con otros 3, me quede LI. Así que acá pongo ceros. Bueno, y hay que escalonar. Voy a necesitar 2 pasos. Hago fila 2 más fila 1 en la fila 2 y fila 3 menos 2 fila 1 en la fila 3. Me queda 1, 1, 0, 0. Sumo las filas, me queda 0, 1, 1 y 0. Y ahora resto 2 veces, así que me queda 0, menos 2, 0 y 1. Un paso más, fila 3 más 2, fila 2 en la fila 3. 0. Lo positivo. Gracias. ¿Qué me dice esta triangulación? ¿Cuáles son las opciones para elegir los vectores? Hablemos de la columna 2, 3 y 4. ¿Cuáles se pueden elegir? A ver, la que sí o sí debe estar es la columna 1. Sí. No, la columna 2. Bueno, sí. La primera columna de la base W. Sí o sí. Y esas dos son opcionales. Una sola de estas. ¿Por qué sería solamente o sea, sí o sí la primera? Eso no entendí bien. Porque si vos tachás la primera columna, el sistema no te queda escalonado. Entonces no sabés si son LI o LD. No está escalonado. Ok. En cambio, si vos tachás esta, es obvio que está escalonado y es compatible determinado, así que serían LI. Si vos tachás esta, hay que mover el cuadradito para la derecha, pero también es medio obvio. Sí. Entonces la base W va a ser el DS, elegimos el primer canónico y elegimos el segundo canónico. Y ahora quiero hacer una aclaración. Primero, esta es la base de S y la respuesta es, esto es una base de T, el T que buscábamos es este. Pero acabo de mencionar que había 2 respuestas. Hay ejercicios que dice hallar 2 subespacios T tal que tal cosa. Porque acá, como charlamos que había más de una opción, el ejercicio les pide que muestren más de una opción. Así como encontramos 2 opciones, hay infinitas. De hecho, acá podríamos agregar que esto que escribimos ahí es según nuestra triangulación. Porque se acuerdan que cuando yo les dije que estábamos extrayendo una base, que poníamos vectores y nos sobraban, y la triangulación nos decía podés tirar este, podés tirar este. Eso sucedía cuando el método de Gauss te como alentaba a descartar los que están más a la derecha. Entonces ahora esto te alienta a elegir los que están más a la izquierda. Entonces, según esta triangulación, sí o sí hay que elegir el primero y alguno entre el segundo y el tercero. Pero si yo hubiera puesto la base canónica en otro orden, por ahí lo que me diría es sí o sí tenés que elegir el segundo canónico y podés elegir alguno entre el primero y el tercero. Eso quiere decir que depende cómo armen la matriz de Gauss, qué vectores pongan más a la izquierda y qué vectores pongan más a la derecha, cuál va a priorizar para elegir, que sea fácil reconocer si se pueden despejar o no. De hecho, yo lo que le dije a Pablo recién es, si yo tacho esta columna, no quiere decir que no es compatible determinado. Quiere decir que
que no es obvio a la vista. Pero fíjense que acá hay un 0. Entonces, si ignoran esta matriz, esta columna, la matriz que me queda acá es inversible, porque acá tengo un triángulo de ceros. Así que el determinante vale 1, así que es inversible, así que el sistema es compatible determinado. Entonces, tengo argumentos para decir se pueden elegir la segunda y la tercera columna de la base canónica. Solo que la forma más rápida de verlo es mirando dónde están los valores principales. Pero la posibilidad de respuestas es mucho más amplia. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la metodología de estos ejercicios? Tengo acá uno un pelín más difícil. O sea, traje uno que sea un poco más cuentoso, pero no tanto. Quiero llegar a este. ¿Qué hora es? Tenemos un ratito todavía. Voy a hacer este y después hacemos el último. Me salteo el siguiente. Este tiene el mismo planteo que el anterior. Busco un t tal que s más t sea w. Entonces, puedo decir lo mismo de antes. Como w es la suma directa entre s y t, entonces la base de w se va a escribir como un pedazo de base de s y un pedazo de base de t. Esto no pasa para cualquier base de w, pasa para la base mágica. O sea, es posible conseguir una base mágica de w que se escriba de tal manera. Ahora, vamos con las dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de w? Debería ser la dimensión de S más T, porque es una directa. Perfecto, pero como t es la incógnita, todavía no sé qué dimensión tiene t. Entonces, para mirar la dimensión de w, la saco mirando esto. Sabes de que la dimensión de S serían, creo que 2, ¿no? Sí, porque tiene dos generadores. Y tiene 4 incógnitas. No. Tiene dos generadores y no son múltiplos. Ok. Y de ahí sacas que tienen que ser 2 también los de T. Pero pará, ¿por qué? ¿Qué dimensión tiene w? ¿Quién me ayuda con la dimensión de w? Y tenés Estamos en R4 y rango y dimensión suman 4. Dimensión de la matriz que me define el subespacio W más la dimensión del subespacio W. Este es un sistema que tiene una sola ecuación. Así que la dimensión de W es 3. Con lo cual, ¿qué me dice el teorema de la dimensión? Ahora lo voy a poner con palabras mayores. Teo de la dimensión. Dimensión de W es la dimensión de S suma directa T. Este término, cuando ya afirmé que es suma directa, ni lo escribo. Es igual a 0 porque es suma directa. Así que no hace falta ni escribirlo. Se va. Así que la dimensión de W es la dimensión de S más la dimensión de T. Pero dijimos que esto vale 3, dijimos que esto vale 2, así que entonces st que buscamos tiene dimensión 1. Así que ahora mejoro un poquito ese esquema que está ahí. La base de W va a tener dos vectores que corresponden a una base de S y un solo vector que va a corresponder a una base de T. Para que esto se pueda hacer, entonces, de vuelta, voy a escribir en palabras qué es lo que quiero hacer. Extiendo la base de W la base de S a una base de W. Esos vectores que use serán la base de T. Ese único vector. Ese vector que uso será la base de T. Porque ya sabemos que es uno solo. En este caso lo adapté y lo puse en singular.
Entonces, ¿qué tenía que pasar para que se pueda hacer esto de extender la base de S a una de W? De vuelta volvemos a esta cosa que está acá. Ahora el H sería W. Entonces, hallar una base de S, ya la tengo. Hallar alguna base de W, ahora la tengo que conseguir. Verificar que S está incluido en W y después hacer el proceso de extender. Bueno, ya vamos. Así que acá tengo escrita la base, ya me la traje escrita. Es muy parecido a un ejercicio anterior. Pero la base de S es esos dos generadores que ya dijimos que son LI, solo que ahora les pongo el nombre de base. Ahora quiero justificar que S está incluido en H. S está incluido en W. Sí, solo sí, los generadores de S pertenecen a W. Bueno, ¿quiénes son los generadores de S? El 1, 2, 0, 0 tiene que pertenecer a W y al mismo tiempo el menos 1, menos 2, 1, menos 1 pertenece a W. Bueno, ¿cuál es la ecuación que define a W? La ecuación que define a W es la tercera y la cuarta coordenada tienen que sumar 0. Fíjense, tercera y cuarta coordenada tienen que sumar 0, se cumple. Tercera y cuarta coordenada tienen que sumar 0, se cumple. Así que S está incluido en W. Así que este procedimiento que nos planteamos hacer se puede hacer. Entonces lo que tenemos provisoriamente es esto. Sigo bajando esta cosa pendiente. Esta cosa que buscamos. Tenemos la garantía de que se puede hacer. Bueno, ¿quiénes son los vectores? Acá va el 1, 2, 0, 0. Y acá va el menos 1, menos 2, 1, menos 1. Más chiquito no se podía. Entonces la pregunta es, ¿quién ponemos acá? ¿Qué vector de t? Entonces la pregunta es, ¿puedo poner este? Bueno, si ese no funciona, pongo este. Si ese no funciona, pongo este. Y para no hacer 3 intentos por separado, la pregunta es, ¿cuál de estos 3 puedo elegir? Esta es la parte donde yo traje acá el resultado y no puse la cuenta, pero esto lo saco a partir de que x3 más x4 tiene que valer 0, que esa es la ecuación de W. A partir de ahí me conseguí alguna base de W. Entonces ahora escribo cuál es el procedimiento que vamos a usar. ¿Qué vector de la base prima de W se puede usar para completar la base de W del renglón anterior? Bueno, ahí estamos. Entonces, la pregunta es, tengo el 1, 2, 0, 0, que es un vector de S que está incluido en W. Tengo el menos 1, menos 2, 1 y menos 1, otro vector de S que está en W. Y la pregunta es, ¿quién le puedo agregar de estos 3 para que me quede en el LI? Entonces tengo que agregar ahora uno solo. El primer canónico, el segundo canónico o este. Sospecho. Bueno, y voy a poner la columna que tiene todos ceros como antes. Eso fue sin regla, bastante bien. Hay que escalonar. Fíjense que en estos casos yo tengo que escalonar y del lado izquierdo puse la base de S y del lado derecho puse la base prima de W. Acá sí da lo mismo poner los vectores en cualquier columna, porque la base tiene un orden, pero yo estoy chequeando la independencia lineal. Entonces cuando chequeo la independencia lineal de los vectores puede ser en cualquier orden. Entonces si yo al principio pongo la base de S y después pongo la base prima de W, no importa en qué orden ponga las columnas dentro de cada base. Entonces fíjense que la primera columna tiene muchos ceros. Si yo tuviera las columnas al revés, tendría que hacer muchas operaciones. En cambio acá solamente voy a hacer fila 2 menos 2 fila 1 en la fila 2. Así que acomodar las columnas de la manera que les quede cómodo para hacer menos operaciones, vale. Acá resto 2 veces, así que me queda menos... No, acá me queda 0, ¿no? Menos 2, 1, 0 y 0.
Me acabo de dar cuenta que la fila 3 y la 4 son iguales, son múltiplos. Bien, no. ¿Estamos bien? Bien, absurdo. Y el segundo es un absurdo, ¿no? No, no, no. Acordate que esto no existe. Yo estoy chequeando cuál de las columnas tengo que elegir entre las dos primeras y cuál Ah, puedo agregar para que sean LI. Así que como es un sistema homogéneo, va a ser sí o sí compatible. Acá solamente tengo que hacer fila 2, intercambio con fila 3 y me queda. A ver si me sale esto. No, no va a salir. Bueno, y ahora, ¿cuál sería el razonamiento? ¿Qué columna sirve? La primera y segunda. Una sola de estas no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no tiene nada abajo y termina Bien, en LD. termina en sistema compatible indeterminado. Pero fíjate, Jano, que estos dos vectores que tengo acá, ¿qué pasa si los restás? Te da exactamente el tercer vector. Quiere decir que ese tercer vector de la base de W pertenece a S. Entonces si este yo lo agrego a la base de S, no estoy No agrandando el sirve. subespacio. Sí. Así que elegimos el primero. Yo siempre digo cuáles son las opciones, pero termino eligiendo lo que me señalaron los valores principales. Así que esto que está acá es una base de S y esto que está acá es la respuesta, es la base de T. Terminamos. Bueno, vamos al último. Entonces, este se los dejo como ejercicio. Hay que hacer exactamente lo mismo, que sería esto. Hallar base de S, chequear que S esté incluido en W. Momento, ahí les voy a decir por qué. Me dicen que W tiene que ser S suma directa T. Entonces voy a armar una base de W que sea base de S, base de T. ¿Y cuál es la dimensión de B? De W, perdón. Estamos en R4, tenemos una sola ecuación, así que tiene dimensión 3. Y entonces, ¿qué ven? A ver, con ese enunciado. ¿Qué es lo que pensarían acá hacer? Si lo piensan parecido a los ejercicios anteriores, ¿cuál es la sutil diferencia acá? Ahí a ver. ¿Cuál es la dimensión de S? Acá veo tres generadores. Si la dimensión fuera 3, entonces la base de W, que también tiene tres vectores, sería entero base de S. La respuesta sería T tiene que ser el subespacio 0. El teorema de la dimensión me lo dice. Sería un embole el ejercicio. Sería buenísimo porque se resolvería muy fácil. Entonces, ¿dónde está el error? En que la dimensión de S no es 3. Entonces hay que chequear. ¿Son LI?
Si no fueran LI, cuando consigamos una base, va a haber que tirar alguno de los vectores. Hay que ver cuál se puede tirar. Bueno, entonces, el ejercicio es, primero, conseguir una base de... perdón, ya chequeamos la dimensión. Hallar alguna base de S, chequear y después hacer el procedimiento que hicimos antes. 4. T se obtiene extendiendo base de S a base de W. Así que se los dejo, es muy parecido a los anteriores, solamente que tiene esta trampa de que los generadores que dan de S no son LI. Vamos con este terminamos. ¿Dejé cuentas hechas? No dejé cuentas hechas. Último ejercicio. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora no me están dando una suma directa. Entonces R4 tiene que ser S más T. R4 tiene que ser S más T. Este sería como la versión del W. Entonces se puede armar una base de R4 que sea base de S, tiki, base de T. No sé qué tamaños tiene, pero este vector, el 1, 1, menos 1, 0, tiene que estar acá. Entonces el de la intersección lo extendemos a una base de S y después el de la intersección lo extendemos a una base de T y que todo me quede una base de R4. Ese es más o menos el procedimiento. Para que esto esté bien, este vector que es de la intersección entre S y T tiene que cumplir con esas ecuaciones. Y fíjense que lo que dice el enunciado se cumple, porque para que esté en S, las primeras dos coordenadas tienen que sumar 0, se cumple. La tercera coordenada tiene que valer 0, se cumple. Entonces, primer paso, completar esto que está acá. Buscamos una base de S de esta forma. De la forma base de S tiene algún vector y el de la intersección. La pregunta es, ¿quién ponemos ahí? ¿Cuántos vectores tengo que poner ahí? No sé cuántos vectores hay. Entonces pensemos la dimensión de S. Dimensión de S. Armo el sistema de ecuaciones este. Armo la matriz de Gauss. 1, 1, 0, 0. Esa es la ecuación x1 más x2 vale 0. Tercera ecuación, x3 vale 0. Está escalonado. El rango de la matriz que define el subespacio S es 2. Y estamos en R4. N es igual al rango de la matriz más la dimensión del subespacio. Así que como S vale 2 y estamos en R4, la dimensión de S es 2. Buenísimo. Entonces la respuesta de cuántos es un vector. Tic, tic. Este pertenece a esa intersección T. Este tiene que ser alguien de S. Bueno, ya sabemos que la dimensión de la intersección es 2, es 1. Y la dimensión de S es 2. Necesitamos un vector. Tenemos la cantidad correcta, ¿no? Si tenemos la cantidad correcta, con tener dos vectores de S que sean LI, alcanza, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un truco, así no estamos todo el día haciendo cuentas. ¿Alguien me puede decir algún vector de S mirando las ecuaciones? Quiero que me digan algún vector de S. ¿Quién puede ser? Ley del menor esfuerzo. El que más rápido se les ocurra. 1, 0, menos 1. 1, 0. Tiene 4 coordenadas, ojo, Ah, es porque... Ah, entonces sí o sí tiene que ser 0 uno de esos. ¿Tiene que ser 0 quién? Es porque como es, le puso un... Porque el x4 está marcado como 0. Mirá. Porque no aparece. x1, x2, menos x3. La tercera y coordenada el tiene que ser x4. 0. Estas dos tienen que sumar 0. Entonces puedo poner 1 y menos 1. Pero
más ley del menor esfuerzo, pongo ceros. Estas coordenadas suman 0. Esta tiene que ser 0 y acá pongo un 1. Este pertenece a ese. Entonces, a ojo, saco ese vector que pertenece a ese. Entonces me pregunto, ¿me sirve para completar acá? 0, 0, 0, 1. ¿Qué pasó con eso? Mi computadora está muriendo. Están pasando cosas raras. La computadora está pidiendo que termine la clase. Bueno, ¿es base o no es base? Tengo dos vectores de S. Dos vectores de S. Son dos no múltiplos, por lo tanto LI. Son dos vectores de S, que es cantidad correcta. Por lo tanto, es base. Así que conseguimos una base de S. Y tiene la intersección adentro. Buenísimo. Entonces ahora volvemos acá. Y decimos, tenemos la base de S, hay que agregarle cosas para llegar a una base de R4. Entonces ahora nuestro objetivo se transforma en esto. Queremos una base de R4 que tenga al principio esos dos vectores. Y después, como tenemos que llegar a R4, que tiene dimensión 4, hay que agregar otros dos vectores. Pongo así. Y según lo que decía el enunciado, esto, lo que habíamos planteado antes, esto va a ser una base de S y todo esto que está acá va a ser una base de T. Entonces la pregunta es, ¿quiénes ponemos ahí para armar una base de T? Bueno, extendemos a una base de R4. Vuelvo a escribir como puse antes. Extiendo esa base de S que tiene la intersección adentro para llegar a una base de R4 y así los últimos tres vectores serán la base de el T buscado. Les recomiendo que se escriban estas cosas para que se entienda bien cuál es el planteo que están haciendo y para que después de terminar de hacer el lío de cuentas que les toca hacer, sepan a dónde querían llegar. Así que esto es recontra útil escribirlo. Entonces ahora tenemos estos dos vectores y hay que llegar a una base de R4. Entonces para llegar a una base de R4 simplemente tengo que agregar vectores de la canónica. Y ahí voy a hacer lo que les decía recién, ¿ven? Miren, les estoy cambiando el orden. Así es más fácil estirar. ¿Cómo se dice? Así es más fácil todo. Uno, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No. Entonces lo que hice acá fue poner la base de S, les cambié el orden. Y acá puse una base de R4 cualquiera, la canónica. Y voy a extender la base de S a una de R4. ¿Qué es la primera cosa que podemos observar sobre la base canónica? ¿Qué vector seguro no va a funcionar? ¿Hay gente viva? Hay gente viva. Fila 3. La fila 3, esa seguro va a funcionar. Bien, este va a funcionar seguro. Me gusta. Yo lo que quería decir era cuál no va a funcionar y ya digo que esta no va a funcionar. Porque ese vector ya está acá, entonces no lo voy a poder poner repetido. Seguro no sirve. Así que sigo las cuentas ignorando ese. Hacemos un 0 ahí, fila 2 más fila 1 en la fila 2. Sumo 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y acá me queda 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 1,
Bueno, para que esté escalonado, la fila 2, no. No hay una operación de Gauss que haga esto. Voy a mandar esta fila ahí arriba. Que sería intercambiar fila 4 con fila 3 y después intercambiar fila 3 con fila 2. Es un 2 en 1 medio trucho, pero no quiero escribir dos operaciones más. Me queda 1, 0, 1, 0, 0, 0. La última fila, 0, 1, todos ceros. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y por último, bueno, pongo los valores principales y eso me dice que si yo quiero chequear si son LI estas dos columnas junto con otras dos, ignorando esas 4 columnas que me quedan, da un sistema compatible determinado, así que serían LI, así que seguro puedo elegir esas dos, pero si quiero pensar en todas las opciones, el razonamiento sería esta sí o sí, y de estas dos, solo una de las dos. Entonces, la base de R4 que queríamos tiene, vamos a copiarnos esto, así lo escribo todo de vuelta. Tiene las dos primeras columnas y ahora decidimos elegir la primera columna, el primer canónico y el tercer canónico, ¿no? Esta es la tercera columna, así que primer y tercer canónico. Primer y tercer canónico. Ahí va. Entonces la respuesta es T es el subespacio que tiene esta base. El de la intersección, el primer canónico y el tercer canónico. Esto es una base de R4 por la cuenta que acabamos de hacer acá arriba, ¿no? Porque esas 4 columnas quedan en LI, entonces tengo 4 vectores en R4, son una base. Si yo quisiera justificar que el ejercicio está bien hecho, esta base mágica me muestra, mirando la base mágica, lo voy a escribir, mirando base mágica asterisco, es evidente que S más T me da todo R4. Y también es evidente que otra cosa, que el 1 menos 1, 0, 0 pertenece a la intersección, porque está adentro de la base de T y está dentro de la base de S. Entonces podríamos decir también que el generado por ese vector está incluido en la intersección. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué son iguales? Son iguales porque el teo de la dimensión, me dice que la dimensión de la intersección es 1. Entonces, mirando la base mágica y aplicando el teorema de la dimensión, vemos que la dimensión de la intersección es 1. Entonces acá esta inclusión es un subespacio de dimensión 1, otro subespacio de dimensión 1. Bueno, ahí quedaría ese ejercicio. Los ejercicios que tienen de parcial por acá, que lo volví a cerrar, voy a dejar de grabar acá porque acá ya terminamos.